Bueno, pues buenas tardes. No sé el tiempo del que dispongo, pero la verdad es que no tenía intención de hacer un cierre de jornada convencional, sino de alguna manera formar parte de las reflexiones que se han producido aquí durante la mañana, ¿no? En un foro del agua lo normal es que uno se moje. Yo suelo mojarme siempre y claro, en un foro del agua no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Por tanto, voy a explicar mi visión de las cosas, ¿no? Quizá de lo que puedo hablar es de un cierto viaje, ¿no? Porque señalaba el director académico del foro que yo me he manifestado públicamente como partidario de la empresa mixta y de hecho yo afronté el proceso que está viviendo la ciudad de Valladolid desde una posición tremendamente abierta. No descartaba prácticamente nada, incluso mi preferencia inicial, y así lo he dicho, era la fórmula mixta. Sin embargo, mi viaje se ha culminado y me he convertido en un defensor firme de la remunicipalización del agua, ¿no? Y eso tiene unas explicaciones y unas razones que son las que voy a aportar, ¿no? Sí decir, he escuchado al representante de FICA UGT algunas reflexiones en relación con lo público, lo privado, etcétera. Quizá de su discurso que habría que colegir que si mañana privatizamos el servicio de basuras, que aquí, de recogida de basuras, que aquí es público, o la empresa de autobuses, habría una acogida entusiasta por parte de los sindicatos, pero ya les digo yo que no. Si nosotros mañana privatizamos los autobuses y la limpieza, habrá una contestación sindical fuerte. Y eso, de alguna manera, entra en contradicción con los resquemores que algunos manifiestan con relación al proceso inverso, que es convertir lo privado en público. Yo creo que no hay motivos y ahora explicaré las razones por las que no los hay, ¿no? Bueno, en primer lugar, decirles que Valladolid no ha tomado una decisión de rescatar un servicio que estaba en manos de una empresa privada, sino que en Valladolid culminaba un proceso de gestión de 20 años, lo hace el 1 de julio, y tenía que plantearse el futuro. Es decir, aquí no hemos llegado y hemos dicho vamos a rescatar el servicio que está en manos de una empresa y lo vamos a hacer público, sino que lo que hicimos fue reflexionar sobre qué futuro le dábamos a la gestión del agua en Valladolid a partir de la expiración del plazo contractual que tenía la empresa que lo estaba gestionando. Y lo que hicimos fue, o tratamos es de hacer las cosas bien, es decir, no tomar ninguna decisión sin que ello viniera precedido de un proceso suficientemente de maduración, suficientemente serio en todos los aspectos que se pueden plantear, jurídico laboral, por supuesto, técnico, económico, y para ello lo que hicimos fue crear una comisión de expertos externos al ayuntamiento. Se les contrató después de un proceso de selección, había economistas, ingenieros de obra pública, juristas, etcétera, y se les encargó la elaboración de un trabajo lo más objetivo posible, que estableciera un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tendría a futuro el servicio en Valladolid, que partían de una premisa que ha expuesto el director, y es la necesidad de inversiones en la red bestial. Que durante 20 años las inversiones fueron muy escasas. Es verdad que esto no es responsabilidad directa de la empresa, que en ningún caso tenía entre sus obligaciones la renovación de la red, es una responsabilidad que tenía la administración. La empresa se limitaba a hacer su trabajo, pagar su canon, y era el ayuntamiento el que debía haber reinvertido y no hizo ese canon en la red. Pero también es verdad que no ha habido grandes voces que se alzaran desde la empresa. Sí las hubo desde la oposición en algún momento. La verdad es que con nulo éxito. Ha habido 20 años de mayoría absoluta de un partido en el que prácticamente la oposición no pintaba nada y no se le hacía caso. Pero lo cierto es que no hubo una voz que se alzara para reivindicar que lo que salía del agua retornara al agua a través de las inversiones. El caso es que la situación es la que es, nos encontramos con esta necesidad de inversiones y por tanto se hace un cálculo económico de qué necesidades va a tener el servicio a futuro. Entonces se plantean los tres modelos posibles: el 100%, el de gestión privada, el de gestión mixta y el de gestión 100%. Y ahí los números hablan por sí solos. Yo creo que es fácil de entender la cuestión desde el punto de vista económico. La gestión privada, obviamente, reserva una parte importante del beneficio para el que gestione la concesión. Y una parte del beneficio retorna al ámbito público. Quiere decir que una parte de los beneficios se queda en el ámbito privado y solo una parte de los beneficios puede reinvertirse en él.
Después está el modelo mixto, con el que yo era claramente partidario, que ofrecía aparentemente dos ventajas de partida. Uno, tenemos un socio económico que nos aporta una cantidad de dinero, y al mismo tiempo tenemos un socio tecnológico que nos aporta su conocimiento a la hora de gestionar una cuestión en la que en principio la administración pues, no está habituada a gestionarlo. Claro, lo que nuestros informes nos dicen, y de alguna manera desmontan esas dos ventajas, diciendo, por un lado, el socio económico aporta una cantidad, sí, pero a cambio recibe un beneficio. Y digamos que ese beneficio es muy superior al que obtiene una entidad bancaria por prestarle dinero a la entidad pública para hacer las inversiones y para hacer la gestión. Es decir, que el dinero que pone el inversor privado retorna en parte en cifras muy superiores a las que retornarían de pedirse un préstamo. Y el tema tecnológico. Si hay una aportación tecnológica, viene fundamentalmente por parte de quienes trabajan en el servicio. Y esos se integran directamente en la gestión, puesto que pasan a formar parte del ente público empresarial que hemos constituido, y por tanto el know-how, al menos en una gran parte, llega a través del personal. Claro, alguien podrá decir, bueno, estas grandes empresas tienen departamentos de investigación, tienen departamentos de I+D, y eso no pasa, evidentemente. Bien, pero hay una cosa que está clara, y creo que lo ha dicho el profesor de Salamanca. Estamos en un periodo de redefinición. Nadie dice que las empresas privadas no vayan a seguir estando en la prestación de servicios relacionados con el agua, evidentemente, pero serán otros, serán de otra manera. Es decir, las empresas privadas van a tener campo de acción y van a tener negocio en torno a la gestión del agua. Cosa distinta es que mantengan el control de la gestión del agua en su totalidad. Y por tanto, digamos que esa pequeña parte del know-how que no pasará de otra manera, con relaciones contractuales de otro tipo, con las empresas, las grandes empresas que gestionan el agua y que bueno, pues nos podrán aportar esos conocimientos. Y luego estaba el modelo 100% público, en el que la totalidad de los beneficios que se producen van íntegramente a reinvertirse en la red. Y por esa razón, que nadie ha rebatido sólidamente con unos informes contrarios, yo tengo que decir que yo no he visto informes que rebatan los argumentos que se han puesto encima de la mesa por estos expertos con una mínima entidad, con una mínima solidez. Por esa razón se tomó la decisión de ir a una gestión 100% pública, sin ningún apriorismo ideológico. Yo no lo tenía. Y es más, hay quien dice, bueno, la oposición lo dice lógicamente, usted está comprometido con un partido que tiene entre sus postulados ideológicos la recuperación de la gestión para lo público y por eso cede, ¿no? Yo estoy convencido de que si los informes hubieran dicho que la sociedad mixta era la opción más favorable, hubieran tomado la misma decisión que he tomado yo. Es decir, yo creo que nos hemos aproximado a esto de una manera bastante honesta y bastante flexible. Y decía, ¿por qué al final, digamos, de un planteamiento muy objetivo he pasado a ser un defensor firme de la remunicipalización? Pues por las trabas, fundamentalmente, que me he encontrado en este proceso. Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que, con independencia de que haya partidarios o detractores del modelo público o del modelo privado, no puede caber ninguna duda de que la soberanía en la toma de decisiones le corresponde a las administraciones públicas. Y yo en este proceso he visto que eso se ponía claramente en cuestión. Se ponía en cuestión desde el ámbito privado y, lo que es peor, se ponía en cuestión desde el ámbito público. Y lo hemos visto a través de disposiciones adicionales en los presupuestos que causan auténtica vergüenza, porque están hechas a la medida de intereses empresariales. Y eso es intolerable en democracia. Y lo digo con esta contundencia y con esta vehemencia, porque yo soy de los que piensa, y lo he demostrado en un proceso interno en mi partido hace bien poco, que soy de los que cree que quien quiera mandar en un partido lo que tiene que hacer es presentarse a unas primarias y ganarlas. Y quien quiera mandar en las instituciones lo que debe hacer es presentarse a las elecciones y ganarlas. Lo que no puede ser es que en los partidos y en las instituciones manden quienes no se presentan ni a las primarias ni a las elecciones. Y esto lo digo con absoluta rotundidad. No soy un talibán de lo público, no soy un enemigo de las empresas, al revés. Yo he vivido 20 años de mi actividad privada y mis clientes eran empresas, he sido abogado 20 años, pero lo que no puedo de ninguna manera admitir es que en lo público las decisiones se tomen extramuros de las instituciones. Eso es inaceptable.
Y en este proceso lo hemos vivido, lo hemos vivido. Hay una razón en todo el final del viaje que me lleva también a descartar esas facultades o capacidades de control que se dicen desde lo teórico que se pueden ejercer para una gestión 100% privada. Y es que si yo estoy teniendo dificultades para obtener información en el proceso de remunicipalización de quien tiene la obligación de proporcionármela, ¿qué garantías tengo yo de que voy a poder ejercer un buen control si la gestión es 100% privada? Yo no lo creo, sinceramente. No soy un teórico, soy un práctico. Estoy viviendo en mis carnes la realidad de las cosas y, por tanto, no puedo creer en esa capacidad de control cuando me estoy topando con las dificultades que me estoy topando. Y no voy a hablar aquí de las presiones, de las demandas, incluso de carácter personal que estamos recibiendo funcionarios del ayuntamiento, yo mismo, a nivel personal. Es decir, yo soy una persona que creo que como defensor público tengo que ser beligerante con este tipo de cosas. No puedo ser conformista, tengo que ser beligerante. Y quizá también por mi carácter soy una persona a la que si le dicen que no puedo hacer algo, entonces lo intento con mucha más fuerza. Y han conseguido convertirme en un talibán de estas cosas, cuando yo no lo era. Yo era un tipo absolutamente abierto. Probablemente, como soy un tipo abierto, estoy abierto a cambiar. Probablemente la realidad irá transformándose, iremos a una situación mucho más racional en la que podamos debatir con objetividad de qué manera lo público y lo privado en este ámbito que es el agua sigue en colaboración. Y yo me quedo con las palabras del profesor que me han parecido absolutamente racionales. Yo creo que hay negocio para las empresas, por supuesto, y hay un espacio para que haya una colaboración en la que todos salgamos beneficiados, pero con equilibrio. Esa es la palabra más acertada, equilibrio. Y por último, yo quiero deshacer los temores laborales. Yo soy jurista, es decir, no soy ginecólogo, trato de tomar las decisiones siempre desde el prisma del respeto a la legalidad. Hemos tenido unos procedimientos en marcha, ha habido unas medidas cautelares y son muy interesantes las resoluciones que ya hemos visto. A mí me sorprende que se diga que se está despidiendo por ahí a trabajadores. Aquí tenemos 2 resoluciones judiciales que nos iluminan enormemente el camino y que nos dicen que la subrogación de los trabajadores en este tipo de entidades no se produce por una decisión administrativa, se produce por imperativo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, miedos fuera. Yo me he reunido con los trabajadores, cosa, por cierto, que no se hizo cuando el servicio pasó de público a privado, con todos ellos, en una asamblea, a dar la cara, a explicarles lo que va a suceder. Y la cosa es clara. Hoy las dificultades no están en tener que convocar las plazas y echar a la gente a la calle. Las dificultades están en que cuando se nos jubilen, a ver qué hacemos. ¿Cómo reponemos esas plazas? Porque con la actual legislación, incluso con esa enmienda que ha presentado el Partido Socialista, con la que no estoy muy de acuerdo, me parece bastante que no soluciona el problema. Yo creo que lo decías tú muy claramente, no soluciona el problema, pero bueno, algo ayuda. Lo que está claro es que nuestro problema en el corto y en el medio plazo no va a ser tener que despedir gente, porque haya que hacer procesos de selección, si no nos lo permiten los presupuestos generales del Estado. Nuestro problema va a ser que cuando se jubilen 2 o 3 trabajadores el año que viene, tendremos que reponer eso y a ver cómo lo hacemos con la actual legislación. Ese es el problema. Por tanto, tranquilidad para los trabajadores. Nosotros, antes de tomar la decisión, premisa básica y fundamental es que no se perdiera un solo puesto de trabajo. Y tengan por seguro que no se va a perder un puesto de trabajo en la ciudad de Valladolid. Y eso lo saben los sindicatos, lo saben los trabajadores perfectamente. Y luego el temor a que esto funcione bien o mal. Pues yo creo que va a funcionar bien, pero quienes anuncian que va a funcionar mal, pues bueno, si eso sucediera, miel sobre hojuelas. Es decir, si aquí de lo que se trata es de que lo privado funciona fenomenal y lo público es un desastre, pues si es un desastre, volverá a manos privadas, no tardando. Es decir, qué mejor, digamos, éxito para la empresa privada que en unos años se vea que la gestión pública ha sido un desastre. No deberían estar tan asustados, al revés. Pensando en el largo plazo, es una inversión en el futuro, porque en el futuro volverá la gestión a manos privadas y asunto resuelto. Yo creo que no va a ser así.
pero en todo caso el tiempo lo dirá. Lo que hemos hecho desde la óptica de nuestra responsabilidad es ejercerla, tomar las decisiones que legítimamente los ciudadanos nos han encomendado. El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por mayoría absoluta, no como decía ayer la representante de Ciudadanos, unos pocos, no, la mayoría absoluta del Pleno, toma una decisión responsable, fundada y espero que acertada. Y lo demás es respetarlo, ayudar, contribuir a que haya un entendimiento entre lo público y lo privado y a que todos al final salgamos ganando. Las empresas, por supuesto, nosotros queremos que tengan negocio, que vivan, que creen empleo y demás, y lo público también, que garanticemos el equilibrio y un buen servicio y un bien básico y esencial como es el agua en su prestación a los ciudadanos. En fin, esta es mi reflexión y nada más. Desde luego agradecerles el que hayan puesto este debate en este momento tan candente, además en la ciudad de Valladolid. Me hubiera gustado participar de toda la jornada, pero bueno, es imposible en este momento, pero en todo caso sí que les agradezco el enfoque además tan plural y en el que tengan cabida todas las opiniones, porque evidentemente yo no estoy en posesión de la razón, ni creo que nadie lo estemos, y creo que enriquece muchísimo el abrir la óptica y escuchar a unos y a otros y a partir de esas reflexiones formarnos una opinión y una convicción y tomar las decisiones más acertadas que podamos, porque esa es nuestra responsabilidad. Así que muchas gracias por la organización y, por supuesto, gracias por haber elegido Valladolid.